Resumen de la obra, El valiente negro en Flandes Sand. La obra El valiente negro en Flandes, atribuida a Andrés de Claramonte, se abre con un planteamiento que combina tensión social, honor militar y conflicto identitario. Desde sus primeras escenas, el espectador es introducido a la figura central, un hombre de origen africano, cuya valentía y virtud contrastan con los prejuicios que enfrenta en la sociedad española de su tiempo. El protagonista, conocido como el negro valiente, aparece en un entorno donde su condición racial lo coloca en una posición marginal. A pesar de ello, se distingue por su disciplina, su sentido del honor y su lealtad inquebrantable hacia sus superiores. No es presentado como un personaje cómico ni subordinado en lo moral, sino como un caballero en potencia, lo cual resulta significativo dentro del contexto del teatro del Siglo de Oro. Desde el inicio, el conflicto se articula en torno a la tensión entre apariencia y esencia. Mientras algunos personajes lo juzgan por su color de piel, otros comienzan a reconocer en él una nobleza interior que desafía las convenciones sociales. Este contraste establece una crítica implícita a los prejuicios raciales de la época, un tema poco habitual en muchas comedias contemporáneas. La acción se sitúa en el marco de las campañas militares en Flandes, un escenario recurrente en la literatura española del Siglo de Oro debido a su importancia histórica. Las guerras en los Países Bajos no solo sirven como telón de fondo, sino como un espacio donde el mérito individual puede sobresalir por encima de las jerarquías sociales tradicionales. El protagonista decide alistarse en el ejército, motivado por el deseo de demostrar su valor y ganar reconocimiento. Este acto marca el inicio de su trayectoria heroica. Su determinación no nace de la ambición personal desmedida, sino de un profundo anhelo de dignidad y justicia. En este sentido, su viaje es tanto externo como interno, busca conquistar honor en el campo de batalla y, al mismo tiempo, reivindicar su lugar en una sociedad que lo subestima. Otros personajes secundarios comienzan a perfilarse en este primer capítulo. Algunos representan la voz del prejuicio, expresando dudas sobre la capacidad del protagonista. Otros, en cambio, adoptan una postura más abierta, observando con interés su comportamiento y reconociendo su potencial. Esta diversidad de perspectivas enriquece el desarrollo dramático y prepara el terreno para los conflictos posteriores. A medida que avanza la acción, se presentan situaciones que ponen a prueba la integridad del protagonista. En cada una de ellas, responde con prudencia, valentía y una notable capacidad estratégica. Estas cualidades empiezan a generar admiración entre sus compañeros, aunque no logran eliminar por completo las barreras sociales que enfrenta. El tono de la obra combina elementos épicos con momentos de introspección. No se trata únicamente de una historia de guerra, sino de una reflexión sobre el honor, la identidad y la justicia. La figura del valiente negro se construye como un símbolo de resistencia moral frente a la discriminación. El capítulo concluye con la inminente partida hacia Flandes. Este momento funciona como un umbral narrativo. El protagonista deja atrás su entorno inicial y se adentra en un escenario donde sus acciones tendrán consecuencias decisivas. La guerra se presenta como una oportunidad, pero también como un riesgo, ya que en ella se pondrán a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para enfrentar la adversidad en todas sus formas. La expectativa queda planteada: ¿será capaz de superar los prejuicios y alcanzar el reconocimiento que merece? ¿O sucumbirá ante las estructuras sociales que buscan limitarlo? Estas preguntas impulsan la narrativa hacia su siguiente fase. La acción se traslada a Flandes, donde el conflicto bélico alcanza su mayor intensidad. En este nuevo escenario, el protagonista comienza a enfrentarse no solo al enemigo extranjero, sino también a las tensiones internas dentro del propio ejército español. La obra mantiene su fidelidad al estilo del Siglo de Oro, mostrando cómo el honor se construye a través de hechos concretos, especialmente en el campo de batalla. Desde su llegada, el valiente negro se distingue por su disciplina y su capacidad de adaptación. A diferencia de otros soldados que se dejan llevar por el temor o la arrogancia, él observa, aprende y actúa con prudencia. Esta actitud le permite ganar terreno en un ambiente hostil,
donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. Los mandos militares comienzan a notar su desempeño. En varias escaramuzas iniciales, el protagonista demuestra un valor excepcional, enfrentándose al enemigo con determinación y sin perder la compostura. Su comportamiento contrasta con el de algunos soldados que, pese a su linaje o rango, no logran sostener la presión del combate. Esta oposición refuerza uno de los temas centrales de la obra: la verdadera nobleza no depende del origen, sino de las acciones. A medida que se desarrollan las campañas, surgen conflictos entre los propios compañeros de armas. Algunos soldados, incapaces de aceptar que un hombre de su condición destaque, intentan desacreditarlo o minimizar sus logros. Estos episodios revelan la persistencia del prejuicio, incluso en situaciones donde la supervivencia depende de la cooperación y la confianza mutua. El protagonista, lejos de responder con resentimiento, mantiene una conducta ejemplar. Su respuesta ante la hostilidad es la constancia en el deber. Esta actitud no solo fortalece su carácter, sino que también comienza a transformar la percepción que otros tienen de él. Algunos de sus antiguos detractores empiezan a reconsiderar sus juicios, al reconocer que su valentía es incuestionable. Uno de los momentos clave de este capítulo ocurre durante una batalla particularmente intensa. Las fuerzas españolas se encuentran en una situación crítica, rodeadas por el enemigo y con pocas posibilidades de retirada. En medio del caos, el protagonista toma la iniciativa y ejecuta una maniobra arriesgada que permite reorganizar a las tropas y abrir una vía de escape. Este acto no solo salva vidas, sino que cambia el curso del enfrentamiento. Su intervención resulta decisiva, y por primera vez, su valor es reconocido de manera explícita por sus superiores. Este reconocimiento marca un punto de inflexión en la obra, ya que legitima su lugar dentro del ejército y cuestiona abiertamente los prejuicios que lo rodeaban. No obstante, la aceptación no es total. Algunos personajes continúan aferrados a sus ideas, generando una tensión latente que anticipa futuros conflictos. La obra se mantiene fiel a la complejidad de las relaciones humanas, evitando resoluciones simplistas. El protagonista no alcanza una integración completa, lo cual refuerza el realismo de la narrativa. Paralelamente, se desarrollan subtramas que enriquecen el contexto dramático. Se introducen personajes que representan distintos aspectos de la vida militar: la ambición, la lealtad, la traición y el sacrificio. Estas figuras interactúan con el protagonista, contribuyendo a su evolución y poniendo a prueba sus principios. El lenguaje utilizado conserva la riqueza retórica característica del teatro barroco. Los diálogos están cargados de metáforas y reflexiones sobre el honor, la fortuna y la condición humana. A través de estas intervenciones, el espectador accede no solo a la acción externa, sino también al mundo interior de los personajes. El capítulo concluye con una atmósfera de reconocimiento parcial. El protagonista ha demostrado su valor de manera irrefutable, pero aún enfrenta barreras que no pueden derribarse únicamente con hazañas militares. La guerra continúa, y con ella, las pruebas que definirán su destino. Este tramo de la obra consolida la figura del valiente negro, como un héroe trágico en formación. Su lucha no se limita al campo de batalla, que es también una confrontación constante con las estructuras sociales que buscan limitarlo. La tensión entre mérito y prejuicio sigue siendo el motor de la narrativa. En el desarrollo de la obra El valiente negro en Flandes, atribuida a Andrés de Claramonte, este tercer momento dramático intensifica los conflictos que ya venían gestándose en el entorno militar. El protagonista, cuya reputación ha crecido tras sus hazañas, se convierte en una figura incómoda para aquellos que ven amenazado su prestigio o su posición dentro de la jerarquía. El reconocimiento obtenido en el campo de batalla no ha eliminado las tensiones, sino que las ha transformado. Ahora, el problema no es la invisibilidad del protagonista, sino su visibilidad excesiva. Su valor es evidente, su nombre empieza a circular entre los mandos, y esto despierta rivalidades. En el contexto del honor barroco, donde la fama y la reputación son capital simbólico,
el ascenso de un hombre considerado inferior por su origen resulta inaceptable para algunos. Uno de los ejes centrales de este capítulo es la intriga. Un personaje de rango, movido por la envidia, comienza a tramar una estrategia para desacreditar al protagonista. Se insinúa que sus méritos han sido exagerados o que sus acciones no responden a la lealtad, sino a intereses ocultos. Estas acusaciones, aunque infundadas, encuentran eco en un ambiente donde los prejuicios aún persisten. El protagonista se ve entonces envuelto en una situación delicada. No basta con haber demostrado su valor, que ahora debe defender su honor frente a sospechas que no se basan en hechos, sino en percepciones distorsionadas. Este giro dramático refleja una constante del teatro del siglo de oro, la fragilidad del honor, que puede verse comprometido no solo por acciones, sino también por palabras. A lo largo de diversas escenas, se construye un ambiente de tensión creciente. Los diálogos se vuelven más confrontativos, y el lenguaje adquiere un tono más agudo. El protagonista, fiel a su carácter, responde con dignidad y mesura. No recurre a la violencia ni a la descalificación, sino que confía en que la verdad terminará por imponerse. En paralelo, otros personajes comienzan a tomar partido. Algunos defienden al protagonista, recordando sus acciones en combate y su conducta intachable. Otros, en cambio, se dejan llevar por la duda o el oportunismo. Esta división interna refleja la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de guerra, donde la lealtad puede verse comprometida por intereses personales. Uno de los momentos más significativos del capítulo ocurre cuando el protagonista es confrontado directamente por sus acusadores. En esta escena, se pone en juego no solo su reputación, sino su identidad. A través de un discurso cargado de fuerza moral, reivindica su honor y cuestiona los prejuicios que lo han perseguido desde el inicio. Su defensa no se basa únicamente en sus hazañas, sino en una reflexión más profunda sobre la dignidad humana. Afirma que el valor no tiene color ni origen, y que el verdadero honor reside en las acciones, no en las apariencias. Este discurso funciona como un punto de inflexión, no solo para los personajes presentes, sino también para el espectador, que es invitado a cuestionar sus propias percepciones. La tensión alcanza su punto máximo cuando se propone someter al protagonista a una prueba definitiva. Dependiendo de la puesta en escena, esta puede tomar la forma de un duelo, una misión peligrosa o una investigación formal. En cualquier caso, se trata de una instancia en la que deberá demostrar, una vez más, la autenticidad de su valor. El protagonista acepta el desafío sin vacilación. Este gesto reafirma su carácter y su compromiso con el honor. No busca evitar el conflicto, sino enfrentarlo con integridad. Su actitud contrasta con la de sus detractores, cuya conducta revela inseguridad y falta de principios. El capítulo se cierra con una sensación de expectativa. La verdad aún no ha sido plenamente reconocida, y el desenlace de la intriga permanece incierto. El protagonista se encuentra en una posición crítica, ha ganado admiración, pero también enemigos, ha demostrado su valor, pero aún debe legitimarlo ante una sociedad que se resiste a aceptarlo plenamente. Este tramo de la obra profundiza en el conflicto entre mérito y prejuicio, elevando la tensión dramática y preparando el terreno para la resolución. La figura del valiente negro se consolida como un símbolo de integridad frente a la adversidad, mientras que el entorno que lo rodea revela las contradicciones de una sociedad que valora el honor, pero no siempre reconoce su verdadera esencia. En este cuarto tramo del Valiente Negro en Flandes, obra atribuida a Andrés de Claramonte, la tensión acumulada alcanza su punto más alto. Las sospechas sembradas en el capítulo anterior no han sido disipadas por completo, y el protagonista se enfrenta ahora a una prueba definitiva que habrá de confirmar o destruir su reputación. El contexto bélico se intensifica. Las tropas españolas se encuentran en una situación crítica, presionadas por el enemigo y con recursos limitados. En este escenario, los mandos militares se ven obligados a tomar decisiones arriesgadas. Es entonces cuando surge la oportunidad, o el desafío, que definirá el destino del protagonista.
Se plantea una misión de extrema dificultad, una operación que implica infiltrarse en territorio enemigo para obtener información clave o desarticular una ofensiva inminente. La tarea es considerada casi suicida, y pocos están dispuestos a asumirla. En este punto, algunos de los detractores del protagonista ven la ocasión perfecta para ponerlo a prueba, convencidos de que fracasará o no regresará. El protagonista, fiel a su carácter, se ofrece voluntariamente. Su decisión no está motivada por el deseo de aprobación, sino por un compromiso profundo con el deber y el honor. Este gesto, lejos de ser impulsivo, refleja una coherencia interna que ha guiado todas sus acciones desde el inicio de la obra. Antes de partir, se desarrollan escenas de gran carga emocional. Algunos compañeros, que anteriormente dudaban de él, expresan ahora respeto y preocupación. Otros, aún aferrados a sus prejuicios, observan con escepticismo. Este contraste subraya la transformación parcial del entorno, así como la persistencia de ciertas resistencias. La ejecución de la misión constituye el núcleo dramático del capítulo. A través de una serie de escenas dinámicas, se muestra al protagonista enfrentando múltiples obstáculos, vigilancia enemiga, condiciones adversas y situaciones límite que requieren no solo valentía, sino inteligencia y capacidad de improvisación. En este contexto, el protagonista demuestra una vez más su superioridad moral y estratégica. No actúa con temeridad, sino con cálculo. Cada decisión está orientada a cumplir el objetivo sin comprometer innecesariamente la vida de otros. Esta conducta lo distingue de los modelos tradicionales de heroísmo impulsivo, acercándolo a una figura más compleja y reflexiva. Uno de los momentos más intensos ocurre cuando se ve obligado a tomar una decisión crítica que implica un sacrificio personal. Puede tratarse de exponerse al peligro para salvar a un compañero o de renunciar a una ventaja táctica en favor del bien común. En cualquier caso, su elección reafirma su integridad y su sentido del honor. Finalmente, logra cumplir la misión. La información obtenida o la acción ejecutada permite a las fuerzas españolas revertir una situación desfavorable. Su intervención resulta decisiva, y esta vez no hay lugar para la duda, su valor ha sido probado de manera concluyente. El regreso del protagonista al campamento marca un punto de inflexión. La recepción que recibe es distinta a la de ocasiones anteriores. Los mandos reconocen abiertamente su mérito, y muchos de sus compañeros le brindan una admiración sincera. Incluso algunos de sus antiguos detractores se ven obligados a reconsiderar su postura. No obstante, la obra mantiene su complejidad. El reconocimiento no implica una transformación total del entorno. Persisten tensiones, y no todos están dispuestos a abandonar sus prejuicios. Esta ambigüedad refuerza el realismo de la narrativa y evita una resolución simplista. En términos dramáticos, este capítulo cumple una función clave, valida al protagonista ante los ojos del sistema que lo cuestionaba. Su honor ya no puede ser negado sin caer en la injusticia evidente. La prueba suprema ha sido superada, y con ella, se ha consolidado su identidad como héroe. El lenguaje continúa siendo elevado, con intervenciones que reflexionan sobre el valor, la fortuna y la condición humana. A través de estos discursos, la obra no solo narra una historia, sino que también propone una visión ética del mundo, donde el mérito y la virtud deben prevalecer sobre las apariencias. El capítulo concluye con una atmósfera de reconocimiento y tensión contenida. El protagonista ha alcanzado un punto alto en su trayectoria, pero el desenlace aún está por definirse. La pregunta que queda en el aire no es ya si es valiente, sino si la sociedad que lo rodea será capaz de otorgarle el lugar que merece. En el desenlace del Valiente Negro en Flandes, atribuida a Andrés de Claramonte, se resuelven las tensiones acumuladas a lo largo de la obra, llevando al protagonista a un punto decisivo en su trayectoria. Tras haber superado la prueba suprema, su figura ya no puede ser ignorada ni desacreditada con facilidad. La evidencia de sus actos ha transformado el modo en que es percibido, aunque el proceso no está exento de resistencias. El inicio de este último capítulo presenta un ambiente de expectación.
La reciente victoria ha elevado la moral de las tropas, y el nombre del protagonista circula con respeto entre soldados y mandos. Su intervención ha sido clave para revertir una situación crítica, y este hecho comienza a consolidarse como una verdad compartida. Los superiores convocan una reunión en la que se evalúan los méritos de los implicados en la campaña. En este contexto, se plantea formalmente el reconocimiento al protagonista. La escena tiene un carácter ceremonial, en consonancia con la importancia del honor en el teatro del siglo de oro. No se trata solo de premiar una acción, sino de validar públicamente una identidad que ha sido puesta en duda. Durante esta deliberación, resurgen las voces que anteriormente lo habían cuestionado. Algunos intentan restar importancia a sus logros, apelando a argumentos que revelan más prejuicio que razonamiento. No obstante, sus intervenciones carecen de la fuerza que tenían al inicio de la obra. La acumulación de pruebas ha debilitado su posición. En contraste, otros personajes, incluidos algunos que en el pasado mostraron reservas, se pronuncian en favor del protagonista. Destacan su constancia, su lealtad y su capacidad para actuar con integridad incluso en las circunstancias más adversas. Este cambio de postura refleja una evolución en la percepción colectiva, aunque no implica una transformación absoluta. El momento culminante se produce cuando el protagonista es llamado a presentarse ante sus superiores. En esta escena, cargada de solemnidad, se le otorga el reconocimiento que ha ganado con sus acciones. Dependiendo de la versión o puesta en escena, este puede tomar la forma de un ascenso, una distinción honorífica o una declaración pública de su valor. Más allá del gesto concreto, lo esencial es el acto simbólico. La sociedad que lo había marginado comienza a integrarlo, al menos parcialmente, en su estructura de honor. Este reconocimiento no borra las injusticias pasadas, pero establece un precedente que cuestiona las bases del prejuicio. El protagonista recibe este honor con humildad. Su reacción no es de triunfo arrogante, sino de reafirmación de sus principios. Agradece el reconocimiento, pero deja claro que su motivación nunca fue la recompensa, sino el cumplimiento del deber. Este matiz refuerza su carácter y lo distingue de otros personajes movidos por la ambición. En paralelo, se resuelven las intrigas que habían puesto en peligro su reputación. Los personajes que intentaron desacreditarlo quedan expuestos, ya sea mediante la revelación de sus intenciones o a través del contraste con la conducta del protagonista. En algunos casos, se sugiere un castigo, en otros, una forma de redención. La obra, fiel a su complejidad, no opta por una justicia uniforme. El desenlace también incluye una reflexión más amplia sobre el honor y la condición humana. A través de los diálogos finales, se plantea que la verdadera nobleza no reside en el linaje, sino en las acciones. Esta idea, que ha atravesado toda la obra, se afirma con claridad en este último tramo. No obstante, el final no es completamente idealizado. Aunque el protagonista ha sido reconocido, se deja entrever que las estructuras sociales no cambian de manera inmediata. Su caso es excepcional, y su integración no garantiza una transformación general. Esta ambigüedad aporta profundidad al cierre y evita una conclusión simplista. La figura del valiente negro queda así consolidada como un símbolo de virtud frente a la adversidad. Su historia no solo narra una serie de hazañas militares, sino que también cuestiona las jerarquías sociales y propone una visión más justa del honor. El capítulo concluye con una imagen de equilibrio. El protagonista ha alcanzado el reconocimiento, ha defendido su honor y ha demostrado su valor. Su legado no se limita a la victoria en Flandes, sino que se proyecta como un ejemplo de integridad que desafía las convenciones de su tiempo. De este modo, la obra cierra su arco dramático, manteniéndose fiel a los principios del teatro del siglo de oro, al tiempo que introduce una reflexión crítica sobre la sociedad en la que se inscribe. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.